Saludos, queridos patitos. Hace no mucho, unos días, estábamos con un cierto reconocimiento a Carlos Ray Norris, nacido en Oklahoma. El día nació el 6 de mayo, ¿no? 6 de mayo de 1945. Justo No, 40. ¿de quién? Perdón, ¿quién? Chuck Norris nació el 6 de mayo del 45, Ah, ¿no? 24 y la horas guerra antes. acabó el... Sí, 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 sí. sí. Justo, ¿no? Y estábamos con Delta Force, debido a Eso que es. hace 40 años se estrenó dos películas. Una sería Delta Force, con la que ya nos ocupamos, y la segunda sería esta, Firewalker, que sería el nombre en inglés, que por lo que Ujú. sea, en castellano se les ocurrió la brillante idea de llamarla el Templo del Oro. Es luego una cosa que me pregunto muchas veces de esa época, sobre todo cuando hubo el boom, no solo de esas películas en buddy movie, por ejemplo, ¿no? En el caso de Firewalker, etcétera, pues si hubo algún traductor que se tomó alguna copa de más. Y yo me alegro que, por ejemplo, películas del año 90 como Darkman debía de estar de vacaciones el traductor de turno, porque si no, la traducción hubiese sido algo así como el fantasma de Ultratumba que vuelve y que se venga de aquellos que tiraron por la ventana. Mm, Al tiempo. sí, es posible que lo hubieran hecho de esa manera. Otro estuvo más fino porque Die Hard, que es, bueno, que para morir complicado, pues Duro de matar, lo tradujeron en Latinoamérica así, y quedó como sí, dejó eso. pero en castellano queda más florido, ¿no? Como jungla, Con Jungla pero de de Cristal. cristal, ¿eh? No, y la verdad, ahí acertaron, a pesar de no ser una traducción literal, a mí me gustó mucho, me gusta mucho más la traducción española, bueno, castellano, vamos, que otras. Aquí, bueno, pues es de las pocas películas de la canon de comedia que no se hizo una traducción correcta, porque aquí, por ejemplo, los estudios Mm. desde Avaira, etcétera, en Madrid quiero decir, porque esta película se dobló en Madrid y se tradujo también ahí, pues solían ser bastante puntillosos. Sí, Ahora bien, no llega otra... tanto como cierta película de 1968 que su título original. Bueno, vamos a dar una pista que se rodó en el edificio Dakota de Nueva York, el mismo en el que 12 años después murió un ex Beatle. Tic tac, tic tac, seguro Exactamente. que ya saben cuál es. Rosemary's Baby, en el que dijeron, vamos a La semilla del... reventarla. Vamos a reventarla en nombre de la fe católica y vamos a poner el final en el propio nombre. La semilla del diablo. ¡Hala! Ya te han jodido la película. Pues aquí no tanto, porque cierto es que el templo es lo que sale al final, el oro es el Sí, MacGuffin que va toda la película, pero vamos... un hilo así de esa manera, pero bueno, ha sido una traducción y encima con un riesgo también, que hemos de decir. Porque vamos a ver, estamos hablando del año 86 y por una parte tenemos, creo que ese mismo año es otra película que produjo la Canon con uno de los, no sé si uno de los secundarios era el recientemente también fallecido, esta vez pues por autolesión, como es Robert Carradine, que era Los amantes de María. María's Lovers, que aquí, por ejemplo, tradujeron bien. Año 86, Delta Force, no hubo traducción afortunadamente, y después de ello también tenemos aquí El Templo del Oro, ¿no? Una película que también enlaza con otra producción, me parece que era de la propia Canon, el año anterior, y que también tendría una secuela, como era con el también, creo que hace un año que falleció, ¿no? Richard Chamberlain, que fue la de Las minas del rey Salomón, con una nueva estrella en ciernes como era Sharon Stone. Entonces, en esta época estamos viendo lo que son que la Canon, en un momento en el que ya empieza a tener esa flojera de, no vamos a decir una sangría económica, pero está perdiendo muchos proyectos, pues por una mala gestión de sus principales productores y CEOs, ¿no? Menachem Golan y Joran Globus, pues sacaron lo que sea. En aquella época también se había rodado, si no recuerdo mal, La joya del Nilo y la otra película que hicieron Catherine Tarn y Michael Douglas, que era Tras el corazón verde, puede ser el título. Sí, en el orden inverso, porque Sí, tras el corazón verde fue la primera,
que tenían ahí Ujú. a Danny DeVito y tenían esa situación respecto de la jungla. Luego hicieron la secuela que es La joya del Nilo, con Eso es. aquella situación en Egipto y la parte hacia arriba del río, que tenía más que ver con otra disposición. Pero sí, es cierto que cuando nos afrontamos esta situación en el año 86, hay varias franquicias que han tratado de utilizar la figura de alguien que es aventurero, que puede ser duro, pero también tiene una vis cómica, también puede ejercer algún tipo de pluralidad a la hora de las interpretaciones, como pueda ser, por ejemplo, Indiana Jones, que tenía una película en el 81 y en el 84, está El Templo Eso Maldito. es. Tenemos en el 85 y en el 86 porque se rodaron juntas, prácticamente, bueno, no juntas en tanto en cuanto, por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, que se hizo todo ahí en paquete, Toda la parte. sino Sí, sí, en sí. este caso la duología de Chamberlain con Sharon Stone sería rodada en secuencia, es decir, primero rodamos esta y cuando terminamos rodamos la siguiente justamente inmediatamente. Algo muy típico de la Canon también, que lo dijiste el otro día, Juan Carlos, con el Mm, tema de desaparecido en combate. sí. Razón por la cual, bueno, pues no hubo posibilidad para el elenco para decir, no, no, a mí no me gusta, no, no, es cierto que la primera tiene una calidad y la segunda tiene otra. Y tenemos esta, aparte de Tras el Corazón Verde, que también, pero digamos que hay un hilo conductor entre Indiana Jones, la de Quatermain, y esta, que sería a través de Jonathan Rhys Davis. John Rhys Davis, Exactamente, John Rhys Davies, que justamente hace como en secundario, las sí, sí, de tres. lujo, ¿no? Aparece Sí, como Shala en Indiana Jones. Aparece como. Ahora me acuerdo el nombre del papel que hace, de Turco. sí, sí. Sí, aparece Turco en la primera de Quatermain. Y aquí aparece de un secundario que es en la parte cuando lleguemos, será la parte tal vez mejor perfilada respecto del trasfondo de los personajes. Sí, y también podemos decir incluso un nexo Star Wars, me explico, y de con Indiana Jones. Uno de los actores secundarios de lujo, ya fallecido, por desgracia, era el británico en esta película de Chuck Norris y Louis Gossett Jr., dirigida por un gran autor como es Lee Thompson, es Ian Abercrombie. Y Ian Abercrombie también aparecía haciendo de nazi en la primera de Indiana Jones, en Busca de la Arca Perdida. Si no me equivoco, también apareció, bueno, aparece lógicamente en esta, pero fue la voz hasta su fallecimiento del emperador Palpatine en la versión de dibujos animados de las Guerras Clon. Un actor clásico de Sí. Te teatro. refieres al que da precisamente nombre al Firewalker, que sería el caminante del fuego. Exactamente, sí, sí. Una especie también de un poco de plagio que me recuerda a los caminantes aéreos que utilizaba, bueno, el caminante aéreo, que era un heraldo de Galactus en los cómics de Silver Surfer, ¿no? Gabriel Lang. El segundo tras la traición de Silver Surfer. Me hizo gracia siempre esa comparación que digo, pero mucha gente me decía, caminante aéreo, no, no, caminante de fuego, Firewalker, cuidado. Sí, resulta Y es una película... curioso algo Sí. que el propio personaje en un momento dado, cuando está haciendo determinadas cosas que luego llegaremos a ello, está con un cómic, PSI, Sí, pone PSI, y ese cómic salió en el 86 y duró hasta el 89, sí, de la Marvel. exactamente. Sí, 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 muy, muy curioso. Encima también con otro añadido que es que nadie se esperaba que, bueno, faltaba un año para lo que era la Buddy Cop Movie, que por antonomasia que es Arma Letal, ¿no? Hubo algunas que se intentaron, hay una especie de, creo que del 86 también, de ciencia ficción aplicada a compañeros policía con Tom Selleck, también de la Canon, que el malo era Jim Davis, no me acuerdo cómo era el título, era como una especie de científico loco interpretado por Davis que utilizaba drones asesinos contra la gente, algo curioso 40 años después, ¿no? Pero también por otra película que se llama Hidden, Oculto, en la que un extraterrestre cogía el cuerpo de un humano y a la par otro extraterrestre se metía dentro del cuerpo de otro humano, en este caso un policía fallecido, ¿no? Una película un poco Sí. rara de la época. Hombre, ya que dices extraterrestres, en 1985, y justamente el año anterior, uno de los dos protagonistas, Louis Gossett Jr., hizo Enemigo mío. Enemigo Mío.
Enemigo mío, un clásico que yo creo de los más desaprovechados, ¿eh? Porque tanto la novela que nunca se tradujo aquí en España como la película, buenísima, encima dirigida por otro autor que tocó todos los palos, como era el gran director de Das Boot, el submarino, Gus Van Petersen, que luego acabaría siendo presidente de Estados Unidos a Harrison Ford en Air Force One, ¿no? Y en este caso, pues nadie se esperaba, a esto me quería referir, que sobre todo Louis Gossett Jr., procedente de papeles muy autoritarios, que le valió el Oscar en Oficial y Caballeros, que era el mejor actor secundario, y también muy serios, muy dramáticos, así como un actor plenamente de acción como Chuck Norris, pudiese lograr una película de calidad, aunque fuese de la Canon, y que pudiese ser, digamos, relativamente poderosa en taquilla. Y lo fue. Fueron 10 millones de dólares, no recaudó tanto básicamente como Delta Force, pero sí que fue una de las películas que permitieron a la Canon pues sobrevivir básicamente 5 o 6 años más. En unos instantes en los que había problemas por el pago de derechos de autor a la Mattel por todo lo relativo al año siguiente a Masters del Universo, podemos hablar un día largo y tendido de esa película, prolongando muchísimo lo que era todas las películas de, bueno, esto, en los últimos años hemos tenido de actor de acción pasando de los 55 años a Liam Neeson, ¿no? Liam Neeson. Antes tuvimos a Charles Bronson, también era nómina de la Canon. Por cierto, dirigido en muchas de estas películas por el propio director de Firestarter, El Templo del Oro, como es Lee Thompson, ¿no? Sí, de la que hicimos cierta película llamada Los Cañones de Navarone, que la dirigió. Efectivamente. Un director clásico, uno de los mejores directores que también, si no me equivoco, Lee Thompson estuvo vinculado a la saga de Planeta de los Simios, por lo menos una de las dirigió. La primera fue Franklin Schaffner, pero creo que la segunda o una de las, digamos, trilogía, tetralogía, serie de televisión original, era él. Como sea, redirigiéndonos a esto, pues era un proyecto arriesgado, un rodaje relativamente barato en México, hay pero una encima... anécdota, antes de que continúes con el tema del rodaje en México, que es interesante. Sí. Cuando se hace la primera de Franklin J. Schaffner, en principio es una película, la del tema de los monos, era una película que iba a ser única, pero claro, clink, 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 dio dinero. Pero para participar en la segunda, Charlton Heston hizo 3 exigencias, 3, que sean las siguientes. Una, mi personaje tiene que aparecer poco, muy poco. Segunda, tiene que morir. Y tercera, el mundo debe desaparecer completamente. Es decir, que no haya ninguna posibilidad de que mi personaje resucite, de que el mundo siga teniendo continuidad, de que esto se acaba aquí. Y le complacieron las 3 cosas. Ocupa poco, su personaje acaba muriendo, y al final los que están ahí en el viejo Nueva York adoran una arma nuclear y al final acaba dándole al botón y todo se va a la verga. Problema, que dio dinero y entonces, pues nos inventamos, como pasaba en Star Trek, nos cogemos una máquina del tiempo y nos volvemos al pasado. Y ahí hicieron una trilogía que continuó con esa situación hasta, entre comillas, volver a engarzar con lo anterior. Pero sí, y bueno, yo se puedo decir que esa película fue de las primeras que me causó pesadilla de pequeño. Yo no sé si recuerdas que, por cierto, entre otras cosas pusieron... yo siempre he dicho que el canal desaprovechado público ha sido siempre la 2, ¿no? Hubo una época en la que teníamos Alucine, con varias películas de terror y ciencia ficción que pudimos citar. Generalmente era después del fútbol, del partido de sábado, a las 10:30 aproximadamente, 10:30, 11 de la noche. También por las audiencias que podían estar un poco volubles ante este tipo de... No sé si antes o después de la época que mencionas, llegó a haber 2 películas, pero ya pasadas las 12, en las que ponían una en versión original y otra en la sección Alucine. Te daban ese doblete. Exactamente. Doblete, pero, y la versión original yo creo que era... como nosotros. Sí. La versión original creo que era con Cineclub. Se llamaba Ángel Espacio, con música, por cierto, de Nacho Cano. Sí, por ejemplo, en ese espacio creo que fue cuando vi Charada, por ejemplo. Sí. En versión original. A mí, cuando veo Charada, las pocas veces que la he visto en castellano doblado, me chirría, porque la primera vez que la vi fue en versión original subtitulada, claro. Y por tanto ya te haces a ello. A la idea, sí, y aquí, por ejemplo, pues también ponían varias de la Canon en Alucine porque también tocó el género de terror. Terror o terror psicológico podría ser una película de Andrei Konchalovsky, que quizá te suene, que es la de El tren del infierno, con John Boyd y Eric Roberts, ¿no?
es unas películas bastante buenas. Y la Canon que antes necesitaba pues un revulsivo. También el propio Chuck Norris, cuando estamos comentando lo de México, fue el primero que dijo que no le importaba que fracasase esa película o que tuviese malas críticas porque la asociasen a... Como le pasó, por ejemplo, a Arnold Schwarzenegger en su primera incursión en el género de comedia, como pudo ser la de Los gemelos golpeando dos veces, aunque esta fue un éxito de taquilla. Y en cambio, la de la metedura de pata de Stallone por dos comedias que casi arruinan su carrera, como fueron Oscar, una especie de mafioso así un poco rarito, y Alto, mi madre dispara, con Steel Getty, la madre y la matriarca de Las chicas de oro. En este sentido, Chuck Norris dijo, yo entrené como profesor de dojo, como profesor de karate, etcétera, a Steve McQueen para las escenas de riesgo. Steve McQueen fue el que me dijo que tomase clase de actuación con Stephen Adler y sobre todo me dijo una cosa, Chuck, haz el género que a ti te guste. Si un día ves que puedes tocar otro como dramático, como comedia, hazlo y si hay fracaso siempre hay una primera vez. Y en este caso no fue un fracaso como tal, pero no recaudó tantísimo como Delta Force. Quizá porque era una época en la que, lo que tú comentas, ¿no? Los medios comerciales, el dinero, la gallina de huevos de oro, venía de tirar del patriotismo riganista al 100%, ¿no? Sí, evidentemente hay dos casos que has comentado que tienen su aquel respecto de que Alto Mamá dispara, fue una jugarreta de Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, sí, Sí, sí. porque hizo creer como que él la quería hacer y si él la quiere hacer, la hago yo, venga, voy yo. Y fue para tratar de jorobarle y entró con todo el equipo sobre la de los gemelos golpean dos veces, en el que clarísimo es, vamos, es totalmente creíble que Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger son gemelos, todo el mundo lo puede adivinar. La secuela iba a ser de trillizos y el trillizo oculto era Eddie Murphy. Uf, por Dios, eso no lo sabía. Sí, iba a haber secuela, iba a haber secuela. Bueno, mejor que no se hizo, ¿eh? Bueno, quién sabe ahora, ¿eh? Hemos esperado pues casi 30 años, ¿no? Pero 25 años largos para El Príncipe de Zamunda II, yo creo que fue, ¿no? Pues Sí. puede pasar lo mismo que ahora. Oh, sí, Hemos sí. esperado 40 años para un reboot, o casi 40 años para un reboot de Master del Universo. Pues quién sabe ahora. Pues sí, para que Aquí, Schwarzenegger diga, ahora es cuando habéis perdido la esperanza, os traigo la posibilidad de Conan Rey. Y dices, ¿en serio? ¡Uy, qué miedo da ahí sí. eso! ¡Qué Ahí sí. miedo! Pues después de lo que pasó en Terminator, no sé yo. Aquí, por ejemplo, Lee Thompson, no, yo creo que también esta película tiene mucho que ver el fracaso de la secuela de Alan Quatermain, para decir solo una película. Y es curioso porque encima son roles completamente arquetípicos de Chuck Norris y de Louis Gossett Jr., que fallecido uno el año pasado, el otro hace recientemente, o sea, dos semanas. Pues podemos decir una cosa muy, muy básica, que es que ni Chuck Norris, no quiero decir que no esté creíble, pero no le pega el papel de Max, ¿no? Sí, Max. Max. Sí, es Leo, sería el papel de Gossett Jr. Max sería... Por un poco más de cerebro Sí, y Max sería similares, el por así. papel de Chuck. Y ella, ahora, creo que Patricia, o Patricia es el nombre Patricia, de sí, ella. que era Sí, Lori Petty, creo que era la actriz, sí, sí, la sí. actriz Una actriz que, es... por cierto, mm, a ver, ahora no, era mm, Lori Petty, creo, ¿no? Me parece. no, no me suena a, un nombre que empieza con M. Ahora no me... Lo he visto antes y... Era Patricia, el nombre eso seguro, sí, sí, pero no sé buscarlo ahora Sí, y demás, pero bueno, vamos. Esta actriz que luego encima y tuvo también un par de cameos en la serie Star Trek La Nueva Generación, pero me parece que se ha retirado desde los años 2000 y no ha vuelto a trabajar, bueno, vamos, mientras es... miras a ver cómo era el nombre de la actriz, hombre, puedo decir un pequeño detalle que es que la trama de Luis Scott Jr. respecto de las motivaciones, el background del personaje suyo, de Leo,
Yo creo que están Ujú. bastante superficiales, no están muy profundizados. El de ella, podemos decir que más o menos a través del hecho de que pudiera tener un ámbito de linaje, un ámbito familiar, de cómo llega el documento, el mapa, cómo ella dice que trabajaba en una oficina ella como una secretaria, con lo cual podemos imaginarnos la vida de ella a la hora de que era una persona de clase media, entre comillas aburrida, dentro de la marabunta de Los Ángeles, cosas que es complementaria respecto del personaje de Max que estaría desarrollado, pero sobre todo en ese momento en el que se encuentra con el personaje de John Rhys Davis, ahí en la selva, en el que ahí estaría cargado, sobre todo el tema de los diálogos por aquí y por allá, a la hora de ver ese trasfondo del personaje de Max, de cómo está ahí, con lo cual, digamos que seguramente por el hecho de ser Chuck Norris y los otros dos ser quienes son, el personaje que está más completo Y no solo sería, eso. sería el de Max. Sí, y sí, también me acordé ahora, Melody Anderson, que también ha aparecido, por cierto, acabo de caer en cuenta de en varias películas de Charles Bronson con la Canon. Yo creo que aquel año fue el más prolijo, el 86 de la Canon, porque fue Delta Force, fue obviamente esta película, también con Chuck Norris. Si no me equivoco, también una tercera de Chuck Norris que se llama El héroe y el terror, con uno de que el villano era uno de los malos de Superman que mandaban a la zona oscura junto con Zod y Ursa, este actor enorme que debía medir 2 metros. Y unido a todo ello también estaba, pues como he dicho, las edades de Lulu, perdón, las edades de Lulu, no, las edades de Lulu de Vega Luna, disculpa, Los amantes de María. Estaba también del 86, pues al menos 4 películas, nada menos 4 películas, por eso creo que hubo sobresaturación de Charles Bronson. Tenemos la de Yo soy la justicia 2, tenemos la de La ley de Murphy, Quinjite y otra que, si no me equivoco, era ¿cómo se llamaba ahora mismo? No me acuerdo, me parece que está también similar como de justiciero, qué raro. Pero, sí, perdón, el guardaespaldas de la primera dama, con su mujer que poco después fallecería de cáncer de útero, Sí, Jill Ireland. esa la recuerdo haberla visto. Sí, sí. Fueron todas a la par, muchas de ellas donde tuvieron más ventas era en vídeo. Estamos hablando del boom del vídeo de los años 80, que por cierto, gracias a esto pude investigar un poco y la película se editó en vídeo, pero está descatalogada desde el año 2005. Ahora solo se puede ver en streaming. Es decir, si tú ahora mismo, no sé si habrá que atrás, pero bueno, sigo teniendo en casa un DVD antediluviano del año 2003, lo conservo como rompaño, como algo vintage, y alguna vez me sigue gustando comprar alguna película en DVD. Yo creo que esta sería capaz de conseguirla, a menos que vaya un... por cierto, aquí en Madrid seguimos teniendo un videoclub muy localizable, también una antigua tienda de fotos y demás, pero bueno, te venden copias descatalogadas a precio de saldo. Y no me extrañaría encontrarlo. Amén también que yo creo que salió un libro hace cosa de 3, 4 años, durante plena pandemia todavía, en el cual era el auge y caída, en español, no recuerdo el nombre, de la Canon. Hay siempre vínculos para poder buscar estas películas. Y una de las que mejor fama tuvo fue Firestarter, como esta. O Firewalker, perdón. Sí. Más allá del pequeño detalle respecto de que sería un homenaje poético el hecho de que quien se autoproclama como yo traje el videoclub a España, como es Enrique Cerezo, que bueno, O José también Frade, sí, 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 que sí. dicen que fueron los que hicieron ese negocio primero. Pero ciertamente la película esta viene con ese background que serían todas esas películas que hemos citado, que tienen un héroe, ya sea Quatermain, ya sea Indiana Jones, ya sea Michael Douglas Tras el Corazón Verde, que tienen un poquito de chispilla, humor, acción, aventura, y que evidentemente la Canon pues dijo, yo también compito, y le debieron proponer a Chuck Norris, oye, ¿quieres cambiar de registro y hacer esto? Y Chuck seguramente dijo, con lo de Steve McQueen, dijo, sí, hombre, perfecto, yo me veo, porque también pues, puedo ser dicharachero, ¿eh? Y la Y Louis propuesta... Gossett Jr. aceptó también porque en aquel instante se había rodado otra película canon, se me olvidó decirlo y perdón que te cortase, mm, con James Belushi, Ray Dauchon, que aparecía en otra película del año anterior con otra acción como es Comando, y creo que se llamaba El Rector, mm, de un director, o el director de un director de instituto de
de Los Ángeles en unos momentos en los que la violencia en dicha ciudad sobrepasaba los límites más insospechados, ¿no? Sí, luego la gente recordará probablemente al sustituto con Tom Berenger. Sí, y luego ya las secuelas, pero que ya fue la segunda y tercera parte. La segunda se estrenó en el cine porque fui a verla, y la tercera fue directamente el vídeo con un actor trágicamente fallecido hace un par de años, como era Treat Williams, uno de un buen secundario y gran actor también cuando tuvo papeles principales, incluida una serie llamada Everwood, ¿no? Sí, aquí en Firewalker, en el Templo del Oro, la premisa es bastante sencilla. Es una Sí. aventura en la que tal vez el elemento de inicio, con ese loop que le veremos al final, aunque con un uniforme al principio khaki y al final blanco, pero digamos que vamos a lo del inicio, que sería esa persecución en una zona arenosa, que luego nos dirán, si estamos a 5.000 millas de Arizona, ¿qué lugar puede ser a 5.000 millas de Arizona? Pues igual el Sáhara, tal vez. Vemos que les están persiguiendo y empieza esa viscómica de, pero tú les has hecho algo, como si fuera un poco ingenuo, o aparentemente ingenuo, y luego veremos como que se hace el ingenuo el personaje de Max, el personaje de Chuck Norris, respecto de Leo, en el que luego pareciera como que esta faceta que luego veremos con el personaje de John Reed Davis lo ha ocultado tanto, con la coraza del humor, con la coraza de la ingenuidad, que ni siquiera se lo había contado al personaje de Leo. Él lo vemos incluso con la interpretación, lo cual en principio es una peliculita ligera, pero luego se verá que hay Tiene más sustancia, sí, hay sí. capacidad de trasfondo, lo cual Sí. le da ese plus respecto de una película estándar de la canon. Pero este inicio le vemos siendo perseguido, le dice, ¿le has hecho algo a esta gente? Como si no les conociera. No, no. Acaban en un oasis ahí en el agua, con lo cual acaban cogidos, acaban ahí puestos ahí en la arena con 4 estacas y aparece el general con una formación típica como si fuera, hombre, te acordarás de los restaurantes chinos de los años 90 con la parafernalia que tenían, pues ahí parece un restaurante chino sobre ruedas. Y verás lo que va a decir. Y buenos días, caballeros. Y pues en la parafernalia y supongo que también para vender el tema de las fotos, ¿eh? Para vender Polaroid, supongo, ¿eh? Un Sí, también las momento cámaras Polaroid de congelado en aquella el época que eran tiempo. ¿Eh? Sí, que ahora son un artefacto de lujo conseguirlas. No solo la cámara, sino el carrete. También diré, eso de esa especie de acento tan raspado también se cumple en Alan Quatermain, un general que en este caso creo que era alemán, ¿no? O Sí, austriaco o algo de alemán, sí, esto. alemán. Alemán. Lo cual ciertamente es curioso porque ¿hasta qué punto la historia de Alan Quatermain de aquella primera película de En busca de las minas del rey Salomón, um, si quería emular a Indiana Jones, la primera Indiana Jones está un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, para no hacerlo exactamente igual, porque teniendo en cuenta de que Alan Quatermain en la Segunda Guerra Mundial sería Matusalén, pues evidentemente tienen que ponerlo un poquito tirando a la Primera Guerra Mundial, pero Exactamente, la paz armada. Durante la paz armada, sí, 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 efectivamente. A un imperio alemán que todavía considera que son los amos del mundo por ser la segunda potencia industrial, su expansionismo por esas sí, zonas. pero en el Y que bueno, le pones elementos nazis a alguien que es sí, alemán, pero de 30 años antes. exactamente, sí, sí. Es una cosa un poco rara, pero bueno, era la canon, se le perdona, por así decirlo, ¿no? Y aquí, Sí, por ejemplo, en la dicotomía que has dicho de estos dos personajes, tenemos a Max, que son los puños, esa especie de inocencia, pero oculta algo, y luego Leo, que es el cerebro, pero que no sabemos cómo siempre se acaba metiendo en líos. Parece sí. que va con el nombre, ¿no? Leo Lío. Sí, eso sería de arma letal, del personaje de Joe Pesci. Yo, pues, exactamente, sí, 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 justo, sí, señor. Y bueno, siendo una película de, ¿cuánto es aproximadamente? ¿87 minutos, 90 No, minutos? exactamente 100, 1 hora 40 100 minutos. minutos. Una hora 40 minutos justo. La edición es un poco, como siempre, la Canon, un poco, no lo que hablamos el otro día también de Invasión USA, y también lo decía Mariano Rodríguez, de sin sentido, mezclando todo esto para que te aparezca una secuencia. No, aquí yo creo que Lee Thompson tuvo la maestría de que también era el editor en la sombra. Había un editor contratado de la Canon, sí, desde luego.
Pero en el instante en el que le tocaban un poco las partes alícuotas, decía, tengo mi presupuesto, sé ajustarlo y ahora mismo yo edito la película. Sí, altamente probable de que cuando estuviera Jelly Thompson al lado del editor de la Canon, le cogiera, le mirara y le dijera, hijo, aquí quién es el adulto en la sala. Y, bueno, pues le hiciera caso. Luego, ciertamente, cuando han mencionado, porque el hilo de continuidad está bien tratado, no solamente en el tema narrativo, sino también en cómo lo vemos, cuando están con esa botella, una botella de Perrier, lo cual resulta curioso, porque, claro, era era plástico, no, era de cristal. Y el cristal roto puede servir para cortar las cuerdas, lo cual supongo que en esa superioridad de el general pues coge, se van y deja que Y eso sea... tiene ello. Claro, si se hubieran liquidado, pues la película termina ahí, como pasa en Star Wars el episodio 4 en el que cuando sale la nave del crucero galáctico, donde está todo el mundo, y salen R2D2 de Arturito, lo normal era disparar. Y si hubieran disparado, al final, ya, the end, se acabó la película. Pues aquí, evidentemente, para que haya película, pues tiene que tener algún elemento para poder sacarse. Y como han hablado de un bar en Arizona, lo siguiente es ir a un bar en Arizona, que es donde Sí, engarza con totalmente. el personaje de Patricia. Que es ahí Sí, entra exactamente. Patricia, Y los bueno, dos están en la barra ¿eh? Y engarzan. y sobre todo el caso de, vamos, de Patricia, es que no me acuerdo, tenía un apellido curioso porque parecía que se traducía como buena suerte, ¿no? Goodwill o Goodwin o suerte buscada o algo de esto. No lo Sí, tradujeron, quiero creo que decir. es Goodwin. Pero Sí. sí, pero bueno, y luego que buscaba lo de el oro que pertenecía al Firewalker, que encima era cuando decían que, si no me falla la memoria, era como un cíclope rojo, ¿no? Sí, sí, exacto. Lo hablaban de que he visto un cíclope rojo y se chotean de ella. Hemos visto un Sí, montón de cosas, pero y Luis José les dice, bueno, leo, un cíclope rojo. Y en castellano lo pone como una voz así, como risible, todo, sí, sí, era, bueno, como si se en le llenara castellano la hemos de boca ahí decir de risa. Lo cual resulta ciertamente curioso, porque en ese trasfondo, respecto de la trama, nos encontramos una situación de tribote. Bueno, hay un tribote respecto de estos tres personajes, pero hay una zona maya, una zona azteca, y y de luego conquistadores, conectado precisamente a conquistadores. través de Arizona con los nativos americanos estadounidenses, con lo cual hay Eso es, una... sí, 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 sí. Y no solo eso, sino también, bueno, en referencia a los conquistadores, etcétera. Pero bueno, tenemos aquí a esta especie de trío calavera que, bueno, que no deja de sacar una vis cómica y también un poco, pues, con gazapos, ¿no? Lo de mezclar esa especie de anacronismo, vamos, de mayas con aztecas y bueno, Hombre, y seguro luego que la si era ahora fuéramos a la inteligencia artificial, mm, podríamos consultar a varias de ellas. Está Gemini, está Grok, está Claude, está ChatGPT, está Perplexity. Podríamos hacer esta pentalogía sí, respecto de, oye, nos vas a amalgamar en un origen común respecto de los nativos americanos que pudiera haber en Arizona, respecto de los aztecas, respecto de los mayas, y nos haces una historia que sea plausible teniendo en cuenta lo que vemos en Firewalker de 1986. Seguro que nos darían 5 respuestas distintas e incluso alguna podría llegar a ser hasta satisfactoria. Pero bueno, sí. Pero bueno, te me decir también que el script doctor que estaba, digamos, el que fue guionista a la sombra, no era precisamente un experto en historia, sino que era Sheldon Lettich, que era luego el guionista de Bloodsport, ¿no? De la primera película de Van Damme en los Estados Unidos contra Apollo Young. Claro, en este instante pedir rigor histórico a este buen señor, con todo lo que luego hizo de película de acción, no voy a decir nada en ese sentido, era un poco complejo.
van después de lo de el bar, en el que es curioso porque tiene que haber siempre un elemento que sea de ¿veis? ¿Veis? ¿Veis lo que está pasando? En el que precisamente les lanzan unas flechas desde lo alto, para que si los dos, si Max y Leo estaban bastante escépticos, pues dicen, carajo, pues esto es peligroso. Y casi Leo peligro, pues que, oye, que nos apuntamos. ¿Por qué? Pues porque la primera estancia, el primer paso, era en una montaña en Arizona, no muy lejos. Acerca de subir a ella, que había una inscripción allí, era un poquito estilo naturaleza, pero casi como si fuera el prototipo respecto de lo que luego... em, y es cierto, hay algo que es cierto, los mexicas, cuando se asentaron en Tenochtitlan, su pasado venía precisamente de Arizona. Es decir, que el guionista, tal vez, el Screen Doctor, escuchó campanas, no sabía cómo darle forma, pero escuchó, oye, que esos que están por ahí abajo, esos marrones en color caca, esos igual vienen de la zona de Arizona. Así que ponemos Bueno, la primera estancia en Arizona y luego podemos ir bajando y hacer una historia que pueda colar de alguna manera. y Colós, pues sí, porque bueno, el Ethic y los script doctors que había, también hemos de decir que era una época en la que, aparte de triunfar el reaganismo, el cabeza del Partido Republicano, de la mayoría republicana del Senado, no era otro más que una persona que aguantó muchísimo en el escaño, habiendo perdido unas elecciones presidenciales como era Barry Goldwater, ¿no? En este sentido, Barry Goldwater, siendo senador por Arizona, cargo que luego hereda otro también longevo, que pierde también unas elecciones, como fue John McCain, Mm, pues en sí, este sentido, Barry sí, Goldwater perdieron. era uno de los Goldwater sí, perdón, perdió las elecciones presidenciales en el 64 y y McCain McCain en el en el 2008, 2008. ¿no? Sí, Pero en el contra Obama. Senado, lo único que les hizo perder el escaño fue la llamada de Dios. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Goldwater, bueno, Goldwater se había retirado un poco antes debido a que empezaba a desarrollar signos de Alzheimer. Pero Pues con esto eso, que la quería, llamada de Dios. sí, sí, también, también. ¿Qué ocurrió con el tema de lo relativo al propio, lo de Goldwater con siendo Atlético, que fuese? Era una persona que hablaba mucho de la cultura, de la presencia de la cultura hispánica, curiosamente mexica, etcétera, en Arizona. Fue uno de los grandes, y sobre todo los Hopi, ¿no? Una persona que ha estudiado bastante este tema, lo digo rápidamente, pues, y que es paisano tuyo, pues es el actual presidente del Euskadi Balchar, Aitor Esteban, gran experto en esta temática, hasta donde sé. Sí, efectivamente, tenemos un conversatorio sobre culturas nativas. Tuvo a bien regalarnos hora y media desde Sabinechea cuando todavía era portavoz en el grupo Congreso de vasco. Diputados, ¿no? Sí. Cuando vemos Y ese momento en la película, en un escenario que es bastante híbrido, intenta meter esa imagen que se ve en una de las paredes, pero el tema de los pasillos rocosos, cierto es que seguramente tenga que ver no solamente con la idea que pudieran tener, sino también con la capacidad técnica a la hora de hacer los escenarios, en el que, bueno, pues tenemos un poquito de pelea, porque, hombre, si tienes a Chuck Norris, pues le vas a dejar pelear un poquito, sí, en varios sí, sí. segmentos, para que se luzca Su el patada muchacho. voladora, mítica, sí, sí. Sí, y ahí tenemos el tema de la daga, precisamente, con la parte de arriba roja, en el que el sicario de turno, en un momento dado, bueno, pues cuando han conseguido la daga, y le han llevado a la chica a una especie de lugar de sacrificio arriba, Altar de sacrificio, sí. le dice, deja a la chica, le ve la daga, parece como si tuviera un poder tan de sugestión en el que deja a la chica y le dice, apártate y se tira al vacío. Y dices, mira a Leo y le Sí, dice, y no le he dicho que se aparte tanto. yo no sé si nadie cayó en cuenta de quién es bueno, el coyote o el, digamos, el asesino. No es otro más que Richard Sonny Lanham, uno de los miembros del comando de Depredador, Billy, que no termina muy bien sus días frente al Yautja o cazador, vamos,
extraterrestre. Creo que es la única escena de Depredador que me da grima porque es aquel al que le saca la pegatina, literalmente. Sí. En la primera Depredador el único que termina bien es Schwarzenegger, pero tiene que enfangarse. ¿Eh? Y salir corriendo cuando al otro le da por tocar un poco una especie de mini teclado muñequil y liarla un poco parda, de resaca. Sí, esa sería el año siguiente, en 1987. Eso es, sí, sí. Quiero decir que fue una época muy prolija de todo tipo de, bueno, de los actores de acción de los 80. Por eso, vuelvo a repetir que esto es un rara avis pues por Luis Gossett Jr. de su vena dramática, sobre todo porque el año 87 también hace una película acerca de asesinatos racistas en Estados Unidos, condenas a muerte y ejecuciones de muchachos negros que son poco menos que linchados. Y el año anterior ha hecho una película de comedia, con lo cual, por mucho que se diga una película de la Canon, que eran de esa manera, que lo eran y lo son, considerándolas a verlas hoy, a pesar de que ya ha desaparecido dicho estudio, pues fueron actores muy moldeables. Es decir, lo mismo te hacían una película dramática como esta otra. Lo mismo te hacían una película, varias, mejor dicho, películas de acción como Chuck Norris, como se atrevió aquí a estar en lo que era es un tipo de película de buddy movie, etcétera, ¿no? Añadiendo una cosa, antes dijiste lo de la risa de Luis Gossett Jr., hemos de decir que como se rodó en sincronía en Madrid, un estudio desaparecido, Chuck Norris y Luis Gossett Jr. compartían el mismo actor de doblaje, Héctor Cantoya, retirado recientemente. Claro, al final se hizo una especie de criba y dijeron, ¿cuántas veces ha doblado Cantoya a Chuck Norris? De aquella creo que eran unas 8. ¿Cuántas veces ha doblado a Luis Gossett Jr.? La mitad, 4. Pues Chuck Norris para Héctor Cantoya, Luis Gossett Jr., oh sorpresa, Carlos Revilla, la voz de Homero, la voz de Homer original. Aquí en España, hasta su fallecimiento. Sí, también hay otra sorpresa que sería el hecho de que hay una reserva india a la que van a consultar antes de ir a ese lugar en la montaña con un guía que dice, esto es terreno sagrado, señor, casi como si estuvieran al sur de la frontera. Y ese patriarca de que, bueno, pues si le das dinero, pues te cuenta historias y él ya intuye qué historia quieren escuchar. em, bueno, falleció en el año 87, pero Sí, 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 sí. su hijo es el que hace de consejero de Ed Siglia, que en Doctor en Alaska. Lo digo Efectivamente, porque sí, puede sí. generar error, y a mí también me ha dado error a la hora de esos rasgos y esa situación, pero no, es padre e hijo. Sí, además que creo que se llaman igual, Billy Samson y Billy Samson hijo, si no me equivoco. William Samson, un actor que también apareció, si no me falla la memoria, Willy Samson es la última película, la penúltima fue justamente también con Chuck Norris en Invasión USA, que era su amigo que vivía en los Everglades con él, no sé si te acuerdas, el que le avisaba cuando Rostov, el hombre de la cara quemada, atacaba su pequeña cabaña en Florida. Sí, sí. Pues ese es el que hace de contrapeso con el malo a la hora de un momento, como es esa situación nocturna en la que Max recibe a una chiquita, de que él no... Bueno, porque él no le ve el peligro, podría haber hecho un warning, pero digamos que por su personalidad encaja bastante bien a la idea de yo nunca desprecio uno de estos brebajes, se lo bebe, queda dormido, le intenta Drogado, droga de liquidar, colacao. le intenta matar. Sí. Este personaje, el de William, bueno, este actor nativo americano, el personaje de él como chamán del pueblo, de la tribu, despierta a Patricia. Y como Patricia tiene el cuchillo aquí, despierta posteriormente a Leo para que le meta por la parte de atrás un cuchillo y solucione eso. Y luego miran y dicen, Max está dormido como un bebé. No se ha despertado, está ahí tan tranquilo. Cierto es que le han envenenado, bueno, envenenado, le han Le han dormido, drogado, le le han han drogado. drogado, sí. Y luego es cuando ponen un mapa
bueno, pero ahora ¿dónde vamos? Porque claro, tenemos una idea de cuál es el destino, porque tenemos ese dibujo, pero no sabemos dónde puede estar. Y ahí es Totalmente. cuando ella, con el cuchillo, poseída, coge, va al mapa y Empieza a dice, marcar con aquí. psicosis, Y va directamente. efectivamente. Y dice, aquí. Y con el cuchillo, ahí. Y nos encontramos, era San Marcos. San, San Marcos, San Miguel, San Miguel, San San Miguel. Miguel, San Sí. Miguel, San Miguel, San Una Miguel, San república Miguel. así. Y Sí. dice, cuando miran San Miguel, mira, qué casualidad, entre la zona maya y la zona azteca. Que digamos que podría ser aquella situación de la República Independiente de Yucatán, la situación del Petén, que estuvo en Guatemala a pesar de que reclamó estar dentro de México y México se hizo el loco y no El hizo el lobby, sí, sí. reclamo. Bueno, sería por esa zona más o menos, tal vez, hipotéticamente. Podría ser, podría ser. Y también, bueno, es algo, esta especie de repúblicas, con perdón, bananeras, que por siempre es como aquella que se utilizó tanto en la Jungla Cristal como en Comando, como en Depredador, Valverde. Valverde. Eso me recuerda siempre a la merluza en salsa verde. Sí, a mí también, sí, sí. Poblada de merluzas estaba, que no acababan muy bien sus días. Pero sí, Sí, aquí sí, ha aquí habido una cuando especie. aterriza, casi recuerda un Sí, poquito en ese aspecto el flashback. vuelo que tiene Indiana Jones después de salir del Obi-Wan, que va a un aeródromo y cogen un avión. Bueno, pues la La confianza, Oche, sí, hasta luego. sí, cuando, bueno, despiertan y acaban viendo de que están solos en el avión. Bueno, pues aquí tenemos a un muchacho que cuando están para aterrizar coge el paracaídas y se va para mirar entre... Y bueno, pues Max está dormido, otra vez, dormidísimo. Pero Leo le mira y le dice, ¿está usted seguro que esto funciona? No, hay un pequeño contratiempo de un motor que está ardiendo. Ese de ahí y tal vez el otro, pero sí, está todo seguro. Volar vuela, volar vuela. Oh, sí, sí, sí. Volar vuela. Casi sería para preguntarle, ¿no? ¿Y el paracaídas? ¿Por qué lo lleva puesto? Si es todo tan seguro. Bueno, pues al final Por acaban seguridad, aterrizando, pero justamente. tiene esa idea de a ver si el piloto se acaba tirando y bueno, pues ustedes ya verán lo que hacen. Si quiere uno ir a la cabina, pues Ustedes mismos. sí, sí, les cedo el honor de aterrizar. ¿Eh? Amablemente le cedo mi sitio. Sí, 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 sí. Sí, es así. Y luego, bueno, un aterrizaje, pues obviamente un poco, vamos a decir, forzoso. Y luego ya lo de. Sí, Es en esta parte cuando ya. lo de ir buscando un Lo poco, de- porque lo del hotel también... disfrazados también, entre otras cosas. Oh, sí, bueno, Disfrazados. eso es un poquito después. Lo Sí. del hotel es divertido porque ese marcado carácter de los personajes respecto de Leo como cenizo, Max diciendo, bueno, igual por fuera se ve mal porque se ve que está quemado, se ve el humo, el hollín y todo esto, pero por dentro estará bien. Seguro que las habitaciones están bien. Entramos y vemos las habitaciones, oye, pero el bar seguro que está bien. Y luego vemos el bar y, bueno, seguro que tienen un servicio magnífico de no sé qué. Siempre tratando de No es buscar precisamente algo bueno. positivo. Y Leo, no sé por qué demonios estoy aquí. Pero bueno, ciertamente ahí en el bar es cuando buscan preguntando. Max dice, tengo $20, tengo $20, $50 aquí. Pero Leo diciendo, Max, pero si eres tonto del culo, pero si estás dando dinero, aquí la gente va a pensar, bueno, este tiene dinero, le vamos a dar una No, le va paliza. a atacar. Nos van a pegar, nos van a matar, se van a coger nuestro dinero y nosotros vamos a tener información. Evidentemente es la ocasión respecto de, bueno, hay que provocar aquí a la peña para que Chuck Norris se pueda aquí volver Pelear. a hacer sus cosas. Por Al modo supuesto, Delta Force. pero por supuesto también haciéndolo un poquito divertido porque le meten
oye, primero pégale a este, pégale a Leo, que seguro que le hace mucha diversión y mucha alegría. Y cuando Leo dice, "Oh, lo tengo todo controlado", ¿no? Sí, sí, perfecto, pero ya entro yo, ya como aquella Ya lucha libre me que recuerda estaba uno dentro del ring y tenía otro para darle la mano y se daba la mano y entraba el otro y podía hacer lo que un quisiera. sparring, sí, sí. No, a mí me recuerda incluso más a esta especie de comedia a lo que era, no sé si te acuerdas de esa serie de Kevin Sorbo de Hércules, hace muchísimo Sí. tiempo, pero siempre de su compañero, este actor rubio, australiano, británico, no sé dónde es, que siempre era el primero que llevaba la somanta de palos. Luego Hércules salía en su rescate, pero siempre era el recurso de persona para ser golpeada. Sí, primero cánsense con aquí mi amigo y luego, cuando ya esté Y un luego poquito ya, cansado, cuando esté cansado, ya entro yo yo. le doy jarabe de palo. Sí, Jarabe de sí. palo, efectivamente. Sí, Primero, sí, sí, sí. primero mi amigo les va a ablandar y luego ya, cuando estén blanditos. Como estarán cansados, yo remato la faena. Mm, Sí, sí, sí. es un Evidentemente clásico. ahí tiene un personaje que tiene un sombrero, de estilo un poquito anglosajónico, un poquito como británico venido a menos, que sería el que les da la información respecto de, no, sí, sí, esto está metido en la jungla, un poquito por allí. En teoría, les manda a un lugar que no, porque está conchavado con el coyote, que será el Firewalker, en el que luego le dirá, bueno, pues ya he hecho mi cometido. Es cuando posteriormente lee lo del PSI, esa comiquita de Marvel, que solamente se hizo entre el 86 y el 89, no fue exitoso. Justamente, No, no fue muy exitoso. Hubo sí, sobreproducción de cómics de aquella época, sí. sí, creo que tuvo treinta ejemplares, tal vez, como mucho. Pues más o menos, sí, a 15 por año, más o menos. Mm, Entre 10, 15 máximo por año, sí, mm. sí. Y acaba liquidándole porque tiene la osadía de decir, bueno, me pagarás por esta actuación tan bonita. Y le mira y le dice, no le No. dice nada, simplemente le coge, le levanta el parche y cae redondo. Evidentemente estamos en uno de estos países que remitiría a cosas que ya conoces bastante bien respecto de el periodo de los años 80, tipo lo que pasaba en El Salvador, en Guatemala. La fuente Guatemala, claro, nicaragüense, sí, sí. Guatemala estaría relativamente cerca respecto de dónde estaría San Miguel, con Sí. Nicaragua incluso, con el tema sí, de la contra, exactamente. del ejército, la contra, pero está sucintamente puesto para que el que quiera entender entienda, Y el que pero, no, no siga viendo pero la el que película, sí, no, sí. pues se le deja ahí sucintamente. Y es cuando van en el tema del tren, en donde tiene que haber salvoconducto, no tiene que haber salvoconducto. Ellos van vestidos de la única posición que sería posible que pudiera transitar libremente, religiosos, católicos. Lo cual tiene ese bonete con la borla aquí, lo cual no sé, es el apuesto de diácono, tal vez. Diácono, sí, o arzobispo mayor, sí, 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 en el sentido, con arzobispo mayor me refiero allá a diácono, sí, 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 arzobispo. Los arzobispos llevan también ese tipo de gorro con borlete, vamos. Van en el tren. Cierto es que es una oportunidad para pues tener unos pequeños diálogos acerca de la relación personal respecto de Leo con Max, Max, entre comillas, ligando con Patricia, eh, y luego la situación con los milicos respecto de que supuestamente han matado a uno, que tienen que ir a darle la extremunción, de hacer un rezo, no tienen ni idea, lo cual resulta risible, divertido, porque no, reza tu padre, pero si yo rezo en latín, pero yo rezo en griego, no tengo ni idea. Pues, Luis Gossett Jr., Leo hace bla, 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 así. Eso es más de J. Lee Thompson, J. Lee Thompson. Es muy típico de él, se utiliza esos recursos. Era, ya falleció. Luego saca de la barriga de él un cacharrito, un papel, diciendo, ven, ven. La versión en castellano, en la última que lo he visto hace relativamente pocos minutos, se oye ese fondo de castellano que está en el original,
respecto de la batalla, la pelea en el bar, de denle duro al gringo, bueno, pues también aquí, cuando se escucha de le he matado por Dímelo, nada, sí, le he sí. matado por nada, y, bueno, pues ese momento también, respecto de llega el médico, era una herida superficial, esto es un shock que ha tenido, y se medio levanta y dice, es un milagro. Bueno, pues la sociedad, pues en teoría se quiere transmitir de que esa sociedad, siendo tan meapilas, estaría bastante dispuesta a creer que no es que haya sido un accidente mal ejecutado y que el disparador, es decir, el soldado, sea un mal soldado y que no sea capaz ni siquiera de disparar, sino Dios ha querido que la La bala mano de Dios. rebotara y fuera por otro lado, y padres, les queremos. Y bueno, pues... eh, Y consigue hacerse el transporte, efectivamente. mm. Pero Y gracias a ciertamente eso consigue luego, cuando se bajan, nos encontramos una situación estilo, entre comillas, como si fuera un manglar ahí, en donde son perseguidos, van por aquí y por allá. Ella tiene la mala idea de desvestirse frente a un soldado diciendo, ve, que yo no soy religiosa. Pues casi peor porque está para... Mejor porque lo de religiosa te libraba de un baboso como ese, sí, Sí, sí. sí, al despojarse del vestido de monja, él lo que quiere hacerla es trincársela. Pues más o menos, sí, sí, sí. Sí, menos Y mal que bueno, tenía un arma, que si no. sí. Y no solo eso, también, Pero es bueno, es que un poco hay un después. pequeño detalle que evidentemente ya tendría que haber pensado. Cuando con los pantalones bajados el soldado le dice, venga, rapidito, váyase. Y para decir que se vaya, le da por disparar. Hombre, al disparar está ya poniendo una red flag diciendo a los demás que le están buscando de, aquí, estoy aquí. Buscarnos aquí. Sí, 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 sí. Eso sí. Es un poco esas dicotomías que tiene el guión, ¿no? Y demás. Y sobre todo que creo que les pisaba bueno, los pies el presupuesto, ¿no? Los talones, perdón. Y es ahora cuando huye. Sí. No, que no sé Es si ahora es, cuando. no sé si es un problema de guión o que está bien reflejado la personalidad de esta urbanita que no tiene claro las consecuencias de disparar en medio de una cacería. Y de una jungla. Más aún. Y de una jungla. No solo eso, también es cuando luego ya pueden huir por el coche que les dan los guerrilleros, ¿no? No, Si no eso me es equivoco. después. Después, Porque perdón, aquí, sí, sí. aquí es cuando, evidentemente, les pillan. No son el ejército, son un tipo de guerrilla, pero no es la guerrilla. Guerrilla. Son asociados a los que el personaje de John Rhys Davis que aparecerá después. Estos muchachos les llevan y evidentemente Max dice, si no nos va a pasar nada, todo es perfecto, todo maravilloso. Y a Leo y a Max les ponen en un tronco, cortan un par de semi calabazas, bueno, con unos machetes, y están para liquidarles. Bueno, pues hombre, igual eso le da la razón a Leo de, hombre Max, igual te pasas de optimista. Igual es un reparto en esa trilogía de Max sería el optimista, Leo el pesimista y Patricia sería la más o menos ecuánime, la El realista. término medio. Sí, un término El término medio. medio, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, Los sí, sí, desde arquetipos a luego. veces funcionan para esta vicisitud. Y cuando tiene el caso arriba, el cacharro arriba, es cuando, bueno, en algún otro momento pareciera que le hubieran hecho algo, un disparo, o le habrían metido algo en la intercostal, pero simplemente ha visto al jefe, al gran jefe, que se acerca y le dice, bueno, pues venga, libérenle. Y ahí es cuando se encuentra con el personaje de John Rhys Davis. Un John Reed Davis, como bien indicaste, recién salido también de varias sagas, ¿no? De lo que era la de Indiana Jones. Y está haciéndose un nombre ya en Estados Unidos, porque recordemos que es galés y que casi toda su trayectoria fílmica ha discurrido más en Reino Unido que en Estados Unidos, vamos. Un clásico. Un personaje que es un poco, creo que amalgama de los que anteriormente citamos de tanto de Sala como de, por ejemplo, a mí me recuerda un poco al líder guerrillero de Tintín y el centro de Otocar, ¿cómo se llama? ¿El coronel Tapioca? Pues puede ¿Era? ser. Creo que sí, ¿no? Bueno, más o menos la estética la cumple y demás. Pero bueno, es un personaje que yo creo que es de recurso y medio cómico, ¿no?
no sé qué pensabas tú de él, yo creo que es lo que permite vamos, que lo que es, como, el nombre, ¿cómo era? Corky Taylor era el nombre Sí, creo que algo por ahí. de Taylor, ¿no? Pues bueno, que sea una especie de, aquí podríamos decir que sería dentro de esta película lo que comentabas antes, el Leo Getz, pero bueno, con más, digamos, presencia y nivel. Leo Getz, que era el personaje de Joe Pesci, para que no sepan, Arma de Tal 2, 3 y 4. Mm. Aquí este Corky es a través de él con el que podemos visualizar mejor el trasfondo respecto de Max y por dónde ha ido, lo cual le da una capa de significación múltiple a este momento que impregna en cierta medida la reinterpretación de un poquito todo lo demás, lo cual resulta que lo que había sido una película ligera, pero seguramente con el aporte de el director tenga esta situación respecto de bueno, ese primer momento en el que hay una fiesta, un poco para todos los públicos, en donde hay la comida, pero luego deviene respecto de, bueno, empieza a llover, se ve el personaje de Max con precisamente con el Corky jugando a lanzar unos cuchillos a una persona que está en el árbol. Se ve que, bueno, el Gorky no acierta y al no acertar, él no puede errar, no puede ser el que ha fallado. Dice, ah, Max, has movido el árbol. ¿Eh? Has movido tú el árbol. Y cuando Max acierta, dice, ah, ves, tú has movido el árbol para mí, pero para ti está perfecto. Y ese juego de miradas, pero en el de ámbito de Patricia, que se lo está pasando en grande bailando, con el agua cayéndole en la camisa. Cierto es que lleva otra camiseta debajo amarilla para, ojo, que esto es una película un poquito para todos los públicos, a Para todos pesar los de... públicos, sí, sí. Con lo cual aquí no vamos a ver transparencias, pero EG-13 máximo, sí, sí. pero se ve los ojos respecto de la situación que está viviendo con Gorky, que en teoría era su amigo, al que le conocía precisamente por él, es por lo que le han salvado en el momento de los cuchillos y de. Y que le está mirando a Gorky, pero que él, Max, querría estar con ella, querría vivir con ella esa situación y todas las demás. Se siente incómodo con Gorky. Y luego vemos otro momento en esa tabla ya en los tres solos. Leo, Max y Gorky comentando cosas del pasado, en el que el propio uniforme, que deviene de Estados Unidos, deviene también respecto del aro que nos remitiría a la época primitiva de los marines, con Trípoli, Eso es. Moctezuma, Trípoli, en la situación de, bueno, Moctezuma me refiero no Sí. Moctezuma como un elemento físico, pero me refiero a aquella incursión del año 48, 1848, con los San Patricios, la situación respecto de también los infantes de Chapultepec, vamos, esas incursiones que tuvieron también los marines en Veracruz, eso ya fue creo que un poquito después, pero digamos que entra dentro del combo de ser un poquito piratas. Y él lo demuestra con esa situación del aro, de, en parte, que el cuerpo cambió de ese origen que pudo haber tenido y él, al quedarse con ese espíritu, tal vez pues fue apartado. Y entendemos un poquito todo esto a la hora de que él tuvo esa vertiente, como curiosamente la tiene, ¿cómo era? El malo de alta tensión. Koskov. No, el que está dándole el sueldo a Koskov. El que está en Marruecos. No, Clifford no es Clifford, era el actor este también que murió. El Joe, sí, que coronel, bueno, autonombrado coronel, Brad porque Whittaker. Brad Brad Whittaker. Whittaker, exacto, pues Brad parece como Whittaker. un émulo de Brad Whittaker respecto Sí, de sí. haber tenido una carrera militar, pero que luego se desvía y que se va al sector privado, y Sí. que Por tiene. cierto, alta tensión también con el coronel Leonid Pushkin, que es John Rhys Davis. Sí, exacto, correcto, sí, muy bien hilado. Este Gorky tiene esa sensación y que
en un momento dado, Max estaba dentro de esa situación en la que le siguió. No lo dice, pero podemos entender, debido a que él luego a Patricia le dice: tengo miedo de los apartamentos, del teléfono, del despertador, de la vida rutinaria. Tiene miedo de una vida como la que ha llevado ella, curiosamente, como la que De llevaba 8 a ella a Los 5 de la tarde, Ángeles. de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sí, sí. Porque es el punto de unión, el hecho de que ella, en cierta medida, huye de esa vida y él ha huido antes de esa vida, de la vida, digamos, de la clase media, del trabajador que va a la oficina, que se despierta todos los días, que se preocupa de las cosas, entre comillas, normales, y que pareciera que hay ese juego en el que Max ha vivido haciendo entre comillas, haciendo de Leo de Gorky. Era como el número 2 de Gorky en aquella aventura de ese otro mundo, en el que en un momento dado vio que Gorky se le iba a la flapa, que combatía de más, se metía en líos mucho más de lo que debía de ser, y frenó y se metió en otra Vale. historia. Y esto es lo que nos lo presenta, bueno, en teoría, se lo presenta a Leo, al que no se lo ha contado, o no ha querido contárselo, porque era un trauma tan grande que O no no ha querido queremos saber. Sí, sí, sí. exteriorizárselo. Pero a través de contárselo a Leo, nos lo está contando nosotros también. Está haciendo una narración directa, sí, 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 sí. Y no solo eso, ya luego es el instante en el que se quedan por la noche en el propio campamento, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Ese es es el de momento de seguido. las confesiones. Las confesiones, sí, sí, es cuando que el campamento seguido, pero luego, sin. A ver, es que, como yo la película hace tiempo y demás, pero tengo muy buen recuerdo de ella antes de cabe, estaba pensando en cuando. Bueno, que Leo desaparece, ¿no? Es cuando Leo desaparece. Un poquito después, sí. Bueno, Es que hay un momento. Es que esta parte es densa, es muy densa. Densa, no entendiendo como si fuera Shakespeare o El Padrino, pero es más no, densa no, no. porque cuando se van a despedir y le lleva el coche, ¿cómo es? Es un Volkswagen, ¿no? Es un Es un vestido, Volkswagen. Es un sí, es Volkswagen. vestido de kaki, en el que le meten además luego unos bichos para unos, entre comillas, regalos. Que tanto la reacción del propio Chuck Norris, de Max, como de John Rhys Davis, es decir, Gorky, ella, cuando ya han salido, están con el coche, ya se han ido unos metros, le pregunta: ¿volverás a verle? Él, Max, dice explícitamente: no, no. Pero es que cuando le vemos despedirse a Gorky, cuando él ha expresado la noche antes sus deseos de enriquecerse, de ser un rey, recordando también la película del 75 con Michael Caine y con Sean Connery, Eso es. ¿eh? Sí. El Pues hombre que quiso ser rey, sí, sí que pudo reinar, el vamos. hombre que pudo reinar, rodada en Marruecos, pues tenemos esa noción Sí, de, cierto. bueno, también con ese juego en el que se han estado riendo, pero con eso Max le mira a Leo y le dice: no, con esto no te rías, porque este está hablando en serio, está hablando con serio con esto, y igual no tienes consecuencias muy negativas si sigues riéndote de esa Y manera. bastante. Y cuando se despiden, vemos al personaje de John Rhys Davis que sabe, a pesar de que la pregunta no se ha planteado para él, y él no, en principio no tiene por qué Correctamente, estar, no, no. pero es que se nota que se plantea a sí mismo la pregunta que ella explícitamente le ha preguntado a él, a Max, de ¿volveréis a verse? Y él, tanto Max como el personaje de Gorky, saben perfectamente que no se van a ver el uno al otro. Y se ve expresamente en la cara de Gorky. No, exactamente. Lo cual, ciertamente, para una película de este tipo, que Sí, en principio es ese plano, ligera, primer plano, perdón, sí, lo marca perfectamente. es algo que le da esa profundidad que probablemente sea producto del director que tiene. Porque con otro director, probablemente esto no habría alcanzado estas profundidades de interpretación, de exploración, de transmisión respecto de datos que en principio nadie ha pedido,
y que en principio serían superfluos a la hora de ¿y qué más nos da si este personaje va a ver a ese alguna vez en el futuro, pero que es definitorio respecto de la situación, definitorio respecto de la resolución, respecto de cómo los personajes se han evolucionado en la propia película? Lo cual es de agradecer. Totalmente, sí, crea una especie de nexo, de hilo directamente para, bueno, crear un inicio, nexo y desarrollo y fin. Eso, desde luego. Y bueno, aquí, Sí. por ejemplo, no es un cameo de John Rhys Davis, pero para ser un personaje limitado, lo borda en la película. Se hace Sí, bastante, es sí. como Pushkin, es decir, más o menos tiene el mismo estadio de tiempo, unos 20 minutos, por así decirlo, contando todo el desarrollo de la película. Mm, Hombre, yo incluso diría que en la película del año siguiente, del 87, que es Alta Tensión, creo que Pushkin aparece un poquito más. Una miajilla más. Pero tampoco estamos aquí para decir cuántos minutitos de Trazar segundos. tiempos y Sí, similares, sí, sí. pero es cierto que en ese momento es cuando aparece el tema del río, el vadearlo, desaparece Leo, andan buscándole, entra en conciencia Leo se porque piensa que ha muerto porque encuentra las gafas. Sí, sí. Max piensa que ha muerto, sí. Entra Max en un cierto shock porque ha dado siempre por descontado el hecho de que han tenido 15 aventuras, solamente en 3 han tenido beneficios, pero pensaba, bueno, pues por mucho peligro que haya, siempre vamos a salir de él los problemas, siempre va a haber positividad, pero en ese momento, con la desaparición de Leo, le entra un cierto pánico y un cierto realismo. Y piensa, bueno, pues igual es el momento de irnos, el momento de dejarlo, pero claro, es Leo, hay que ir a buscarle, hay que encontrarle. Tal vez nunca deberíamos habernos metido en esta aventura, así a tontas y a locas. Es como una interiorización de un cambio que probablemente en otro tipo de películas de la canon igual ni se hubieran planteado, lo cual tampoco se profundiza tanto como para ser una No, película. no, eso seguro. Esto no es Cumbres Borrascosas tampoco, no es Orgullo y Prejuicio, pero digamos que dejarlo planteado ahí eh, está curioso e interesante por un trasfondo que nadie pide, pero que enriquece la fórmula y enriquece a los personajes que no son planos, que tienen algunos matices que igual en otra formulación hubieran podido ser más pulidos, pero que aquí están presentados a la hora de que posteriormente pues está la zona risible respecto de que Max no sabe nadar, que nada como un perro, el tema de que el coche lo meten y que se hunde. Sí, lo típico, los gags típicos de película de comedia de la época, sí, sí. Antes de llegar al templo, que es Al templo, el exactamente, sí, escenario sí. final en el que evidentemente está ese juego de, bueno, vamos a entrar, cómo pasamos, si la puerta está cerrada o abierta, para tratar de alcanzar el lugar donde se encuentran con Leo, ahí colgando, y al coyote diciendo, bueno, pues habéis llegado, bien, vale. Llegaron, bueno, de una forma un poco, como tú dices, estrambótica, ¿no? Pero bueno, encuentran por fin el templo y encuentran también a Leo colgado de, vamos, y también a quién, al coyote. Mm. Al coyote. Sí, me recuerda. Creo recordar que era la segunda de sí, la segunda del libro perdido, De que era Richard Chamberlain. Sí. National Treasure, la de Nicolas Cage. Ah, en ese otro. Vale, 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 Sí, sí. la De segunda, Nicolas Cage, que es la exactamente. que Sí, van sí, sí. a buscar las trazas de Borglum en, eh, en el monumento de Rushmore, mm, que es donde Mm. entran a la antigua ciudad, que supuestamente era Cíbola, ahí en las Black Hills. Y que ahí metidos, pues también tienen alguna situación más o menos parecida respecto de un lugar, un tablero que se mueve, bueno, hay alguna situación también curiosona respecto de elementos, entre comillas, antiguos que pueden generar dificultades.
Algo parecido, supongo que también puede recordarnos a esa de Quatermain del año anterior, en ese final, cuando llegan Exactamente, al sí, digo tres. poblacho y se meten, bueno, pues ahí también hay una zona cavernosa con sus, entre comillas, pruebas, con la sala esa, aquella que bajaba, y bueno, pues parece que había que meter este tipo de elementos. De Sí, gadgets, sí, 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 de sí, gags, sí, sí. que también recordaba, por supuesto, al inicio de Indiana Jones, aquel Sí, templo, exactamente, cuando la persecución con sí, la. aquel con Alfred Molina, que antes de que Sí. baje la rueda, vamos, el tema de la pelota de piedra, La que pelota, sí, 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 vamos, la bola gigante de, mm, de piedra, sí, sí, antes de encontrarse con Belloc. Que aquí no hay sí, ningún Belloc, por cierto, eso es curioso, no he metido el gadget de un personaje secundario tipo Belloc. Pero bueno, y al final es cuando el coyote saca, digamos, toda su parafernalia a lo que quiere hacer. Que básicamente es, una vez más, pues, volver a sacar a la palestra lo de los sacrificios humanos, ¿no? sí, sí, un sacrificio humano, el de ella. Lo cual resulta interesante El de ella, porque lo justamente. deja entrever la noción de que, de alguna manera, ella tiene derecho al oro. Al final y al cabo, eh, él, el coyote, está buscando el tema del poder del caminante del fuego, que sería una historia mítica, que estaría de fondo, pero también estaría el elemento Eso, material como sería el oro, que en parte estaría vinculado la una cosa con la otra. El que tiene el poder el oro. del caminante, pues es poseedor también de la fortuna, no solamente celestial, sino la terrenal, en la doble tiara, por así decirlo en términos vaticanos, la doble tiara del más allá y del más acá, pues tendría esa vicisitud patricia de ser heredera. En algún momento dije Moctezuma, y lo podemos traer a colación, si no Nevero, Ventrovato, a la hora de decir que Moctezuma, por ejemplo, que deviene de ser uno de los últimos líderes independientes de los mexicas, devino en ser el antecedor Sí. del fundador de la Guardia Civil, por ejemplo. ¿Eh? Que tuvo Pues sí, casi sí, el su Duque familia Gumara. tuvo un desarrollo posterior con Grandeza de España y parte de el virreinato de la Nueva España y todo esto. Pues algo parecido pudiera estar detrás del hecho de que Patricia pudiera tener derechos respecto de esta situación indígena, respecto de esos sueños que tal vez pudo tener a la hora de imbricarse en la búsqueda de este tesoro, con el mapa, el no mapa, y luego el tema de cómo clava el cuchillo. Esto es un tema que evidentemente no está expuesto, pero sí sucintamente se puede interpretar de esa manera, en el que alguien dejó esa Superficialmente, traza sí, sí, sí. y, bueno, pues que pudiera tener ese trasfondo. Probablemente, probablemente. Y luego ya la figura del villano, de un villano que embrica quizá a los tres clásicos de la canon, ¿no? Un tipo gigante en cuanto a burreza, por así decirlo, que más bruto que un helado. Luego, asimismo, quizá el elemento nativo. Y no por menos importante, bueno, pues la codicia que rompe el saco, ¿no? Como anteriormente lo hemos visto en el propio, en lo que comentamos de Quatermain, etcétera, ¿no? Sí, porque hay un primer combate con Coyote, en el que prevalecen ellos, Patricia, Leo y Max. En teoría está liquidado, que es Está muerto, sí. cuando descubren cómo bajar, porque con el cuchillo pueden clavarlo en la cabecera de ese lugar de sacrificio y se abre ese lugar de sacrificio y hay unas escaleras que bajan. Y ahí abajo, casi como la primera de National Treasure, que al final nos encontramos el tesoro en aquella cámara debajo de Nueva York. Y como ha sucedido en otras películas, por ejemplo en la de Quatermain, que también nos encontramos al final de la caverna Eso es. un lugar con gemas y todo esto. Siempre al final a su suelo. Bueno, pues como suele ser típico, pues nos encontramos el tesoro, que es más o menos razonable. Y creo que con todo ese tesoro podrían haber comprado todo San Miguel para ellos.
todo el país, probablemente se hubieran podido hacer su propio país independiente. Probablemente, sí, sí, sí. Y se cogen unas 5 sacas, no sé dónde estarían las sacas, igual las llevaban consigo. Yo creo que los nativos americanos no pusieron unas sacas de, bueno, el que quiera puede meter aquí, o las llevaron en sacas. Yo creo que El día de mañana, eso, ahí eso, falla. eso lo hizo un mago. Lo de las sacas de arpillera, creo que, mm, pues si sería ahora, las pidieron por Amazon. Así de sencillo. Pero cuando salen, Seguramente, evidentemente, o por Temu o algo de esto, sí. Leo, que no ha tenido posibilidades de preguntar, dice, bueno, pues, ¿dónde está el coche? Y hace el chiste de, bueno, el coche se está lavando en el río, lo cual no es mentira. Pero resulta No, ese divertimento, ahí pero no hace falta. ahí es cuando tienen que meter otra pelea para que Max se luzca y sea el que acabe con él. Pero con el pequeño detalle de Pero, que será eh, Patricia. Patricia es la que exactamente, acaba matando con la que el le echa por cuchillo, encima, en la espalda, porque el cuchillo será la kriptonita del coyote. sí, sí, lo que termina con él y ya termina. Y es un fin adecuado para lo que es la película, diciendo que ya luego vuelven. Mm. A mí me recuerda muchísimo un poco Sí. también al tipo de cierre con otra película, pero de 2 años después, tres, no recuerdo bien. Tango y Cash, Sí, con bueno, Carrasel. mi problema con Tango y Sí, Cash es que hasta la cárcel está bien. El tema de la situación policíaca del inicio, el tema del juicio, la cárcel incluso está bien. Recuerda, por ejemplo, aquella... Bueno, no sé si llega al nivel de Brubaker, pero digamos que está bien. encerrado, o también con Stallone, encerrado, sí, 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 está bien. Pero ¿no se te cae cuando salen de la cárcel, la película? sí. Y sobre todo ver a travestido luego al pobre Carrasel. Mm. A mí, O a Brian James, un actor plenamente californiano, intentando poner acento de inglés. Leon, ¿cómo se llama? Leon Kowalski en Blade Runner. Por cierto, que el año anterior le había roto 2 dedos en un interrogatorio el propio Schwarzenegger en la película Danco con el Rojo. mm, a mí, por ejemplo, la segunda de Super Detective en Hollywood no se me cae. Es una película que, cierto, es con un director propio que hizo la Tony segunda Scott, parte. sí, sí. Sí, evidentemente, Tony Scott no iba a dejar que la película se cayera en la segunda parte. Pero en la de Tango y Cash sí tiene problemas en el segundo, cuando salen de la cárcel. Creo que la película. El primero ¡Oh! fundamental es que te lo puedo decir que fue que despidieron al director, a Andrei Konchalovsky. Mm, Pusieron a otro. mm, Aunque luego no se la acreditó como mm. tal. En el final, pues evidentemente vemos en el templo que no sé por qué, a mí siempre me da esa sensación, creo que por otra película, la idea de que cuando han cogido esto y cuando le pasa lo que le dio el chamán, que era, entre comillas, la muerte definitiva, en el que luego entra en chispas y se... Sí, sí, sí. em, como hemos visto alguna que otra película en la que cuando sucede eso y sacan los dineros, es decir, el tesoro, el templo se viene abajo, pues casi instintivamente llegas a pensar, bueno, pues este es el momento en el que tienen que salir cagando leches porque el templo se va a desmoronar sobre Porque sí si no mismo. sería. Pero no, en esta película no es así. Sí, sí, No sí. es. Es la excepción que confirma No la es así, no se regla cae el templo, no, en no, el que el salen por templo su se propio pie y mantiene no pasa nada. y incluso puede que no hayan sacado todo el tesoro que hay abajo y bueno, sabiendo dónde está, pues igual en algún momento del futuro pueden volver para coger lo que falta. Pero sí, le da las gracias al chamán, esté donde esté, al de Arizona, le pasa y cuando van saliendo, el cacharro, el coyote entra en llamas y acaban en un lugar así No queda nada de él, paradisíaco. de Sonny Landham. Sí, acaban en un lugar paradisíaco, lo cual es curioso porque lo han prefigurado previamente, porque Leo le ha dicho que su sueño era ir a uno de esos lugares, tranquilo, y bueno, le ha dicho que teniendo un barco, ¿no? Lo cual delante de ese hotel paradisíaco vemos un montón de barcos, igual algunos de ellos, y luego, cuando, después de haber conocido la situación con Gorky, es cuando le dice, podrás venir conmigo
a ese barco, a esa situación, podremos hacerla juntos. Y le vemos con Patricia. Ahí están los tres en esa festividad, bebiendo champán, comiendo una ensaladita, todo tranquilamente. Y un final muy, muy canon, claro, también de muy J. Thompson, ¿no? Por ejemplo, aunque aquí no hay una especie de romper el muro, ¿no? La cuarta barrera Sí, se dice, en ¿no? parte sí lo hay. Porque vemos al general del principio como camarero, vestido Ah, de es blanco verdad. camarero, pero también una mezcla como general en el que saluda. Pero ¿a quién saluda? ¿A Leo y a Max que no están viéndole? ¿O está saludándonos a nosotros, a No los la cámara. espectadores, diciendo, esto igual no termina aquí, o sí termina aquí? Podemos imaginarnos el hecho de que este general está para saludarnos a nosotros o para hacerle las puñetas a Leo y a Max. A que elija el espectador. Exactamente. Me recuerda mucho, pues por eso digo, de League Up, del el final de Death Wish, de Yo soy la justicia uno, ¿no? O, bueno, de cómo Charles Bronson, cuando le regañan unos kinkies, él hace lo de un clásico de Charles Bronson, por cierto. Y muy clásico también de la canon en muchos sentidos. Sí. Ese sería el final. Luego viene la música, que tampoco es que sea una banda sonora memorable. En algunos momentos entra mejor que en otros. Pero bueno, digamos que es Hay aceptable. algunos que me pega. Es un poco, creo que también fue el de. También creo que era Alan Silvestri, ¿no? El de Delta No, Force. no. O. Alan Silvestri no está en No, lista. no está en esta, ¿no? No me acuerdo quién era. Uf, es que aquel año también, como tengo el lío de que hay un autor que falleció en trágicas circunstancias, que fue James Horner en aquel accidente de autoavioneta suya y demás. Pero es que yo reconozco que muchas de sus bandas sonoras son autoplagio unas de otras, sin duda alguna. No, aquí está un tipo desconocido, de Sí, yo creo que nombre sí. Sí, impronunciable. sí. Así. Y bueno, añadir que esta película, como dije antes, es difícil localizarla no más allá de que la pongan en. No sé si hace poco la pasaron por una de estas de TEN o similares. En alguna plataforma digital supongo que estará. DVD que nadie lo busque, aunque ya sé que hoy por hoy el DVD está casi desaparecido como formato. Yo sigo siendo muy romántico en ese sentido y me gusta coleccionarlos, ¿no? Pero creo que, no está, que está descatalogada desde el año 2005 o 2006, desde lo que pude indagar, ¿no? Pero bueno, si, como he dicho, la gente busca el libro oficial de lo que fue la historia de la Canon, hay varios vínculos de filmografías o lugares donde se pueden encontrar todas estas películas. Descarga libre, etcétera. Sí, seguramente la historia de la canon no sería la misma sin esta película. Esta película tiene un algo especial, a pesar de que, como dijimos, tienen Tras el Corazón Verde, tienen la primera de Quatermain, tienen, por supuesto, las de Indiana Jones, en donde pudiéramos Tuvo mucha rivalidad, establecer sí, sí. el hecho de que si estuviéramos en una clasificatoria estaría compitiendo por la medalla de bronce. Pero eso no desmerece que con lo irregular que el técnico, la persona más profesional pudiera decir respecto de la cualidad técnica de la película, respecto de cómo dentro de ser una película si estaría mejor o peor valorada, es una película que, dentro del hecho que hemos reseñado, de que en un momento dado con el personaje de John Rhys Davis pega un subidón tremendo y hay una profundidad que en el otro lado sería un poquito más superficial, es una película entretenida, es una película divertida, es una película de acción, de aventura, que seguramente por eso funcionó también Divertido. respecto del espectador del momento. Es divertida, sí. Y encima hizo una buena taquilla, hizo aproximadamente 10 millones de dólares, costando 3. Entonces, sí, sí. Y de hecho, el propio creo que Chuck Norris se bajó el propio sueldo porque quería, o caché, porque quería directamente que cambiara el registro. Con lo cual, es una. Bueno, de su filmografía es un aspecto interesante. Sí, es una película que evidentemente no es como hemos dicho otras, pero que es una cuestión de un soplo de aire fresco,
Es algo distinto, es algo diferente, es una incursión en la comedia, es una incursión en otra faceta, que es de agradecer y que por más que muchos de los que hayan llegado hasta aquí, evidentemente la conozcan y la conozcan bastante bien, no es de dejar de recomendarla a otras personas, que les pueda resultar sorprendente ver a Chuck Norris en otro tipo de papeles, precisamente lo de una película con Buddy, es decir, no es una road movie, pero sí es una película Buddy movie, buddy movies. con colegas que van haciendo un viaje, que en este caso sería un poquito también exterior e interior, que precisamente es ese elemento especial en el que en un momento dado se ve que, vale, hay un viaje exterior, pero también hay un Hay un viaje pozo. interior que han transitado, sobre todo el personaje de Max, y también el personaje de Patricia, por más de que, como digo, si nos encontraremos medalla de oro, bronce y plata respecto de los caminos interiores, el de plata sería el de Patricia, el bronce sería el de Leo, que está prácticamente no desarrollado, pero está hecho en función respecto de la medalla de oro, que sería el personaje de Max, que sí tendría una figuración respecto de ese viaje interior, mm, que supongo que sería contrapuesto respecto del viaje del coyote, respecto del viaje de Gorky, acerca de un poquito esa profundidad que le da tal vez el propio director a la hora de presentarnos esta película, y por lo que seguramente haya tenido ese trasfondo que hace que sea diferencial a la hora de generar una cierta memoria en todos los que la hemos visto, y que nos invite a volver a verla, a volver a tratar de mirar los detalles, disfrutar de la propia historia y de lo que nos propone, porque tiene, aunque sea un poquito de eso, un poquito que la hace especial y distinta de las otras propuestas, y que De la Canon, afortunadamente se quedó claro. solamente en una. Sí, 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 efectivamente. No hubo secuelas. Solo puedo hacer más para cerrar que recomendarla y que intente buscarse en alguna plataforma digital. Vuelvo a repetir que no hay posibilidad de que a menos que se encuentre de segunda mano, en algún DVD, porque se dejó de. Se descatalogó, perdón, en 2005. Sí, a mí por lo menos me ha resultado fácil de buscarla a través de San Google, así que recomiendo utilizar una vía análoga. Cosa buena. Así que, bueno, pues volveremos con alguna otra temática después de haber hecho esta memoria doble respecto de Carlos Ray Norris, Chuck Norris con Delta Force y el Templo del Oro, como lo Volveremos, desde pusieron. luego. Bien.